Los bordes del maxilar, que son cuatro, como esto es un cuadrado, entonces vamos a tener cuatro bordes. Tenemos un borde superior, tenemos un borde inferior, un borde anterior y tenemos un borde posterior. ¿Ok? Entonces, esos son los cuatro bordes. También vamos a señalar por fuera a estos cuatro bordes para que no quede ninguna duda. Y acá voy a cambiar el color en cada borde. Entonces tenemos borde superior aquí, borde inferior, borde anterior y borde posterior. Bien, entonces son cuatro los bordes. Prácticamente todos los bordes son tema de examen, así que hay que aprender súper bien esto. Bien, vamos a empezar con el borde superior. El borde superior, lo rosadito. Este borde tiene la particularidad que forma parte de la porción medial del piso de la órbita. Aparte de la porción medial del piso de la órbita, porque si yo agarro acá y le agrego a los demás huesos, ahí está mi borde superior y todo esto que sería piso de la órbita. Entonces, este borde medial forma la parte medial o límite medial del piso de la órbita. ¿Ok? Bien, y acá este borde superior se articula sucesivamente y de adelante para atrás con los siguientes huesos. Con el lagrimal, que es este, con la lámina orbitaria del etmoides, que es este, y por último con la apófisis orbitaria del palatino. Entonces de adelante para atrás, lagrimal, etmoides, palatino. Y este que es nuestro maxilar. Bien, entonces vamos a separar esto, vamos a aislar y ahí le tenemos a nuestro borde superior con los huesos que se articulan. Lagrimal, etmoides, palatino. Que si yo desarticulo esto, ahí voy a mirar, ahí le tengo entonces mi borde superior, mirándole hacia afuera, mirándole desde hacia adentro. Bien, entonces se articula de adelante para atrás. Hueso lagrimal, porción o lámina orbitaria del etmoides, ¿sí? La cara lateral de las masas laterales serían esta zona. Y por último, esta pequeña porción del palatino que es la apófisis orbitaria. Bien, entonces ese es el borde superior de este hueso que al articular, paz, ahí le tenemos. Bien, ok, super. Borde superior. Borde inferior de este. El borde inferior es el borde donde encontramos estos espacios donde se alojan las raíces de los dientes, que conocemos como alveolos. ¿Ok? Los alveolos dentarios, que hacia adelante para los dientes anteriores y premolares o algunos premolares son simples cavidades porque las raíces son únicas en estos dientes y más posteriormente ya son múltiples cavidades porque las raíces ya son múltiples. ¿Ok? Entonces ese es el borde inferior o borde alveolar. ¿Ok? Y ahí están los dientes. Bien. Ok. Ahora el borde posterior, que es la línea naranja que marcamos, ¿sí? Esta es la línea naranja. Esta, este borde toma cierto grosor y forma lo que conocemos como tuberosidad del maxilar. Bien, y esta tuberosidad del maxilar forma la parte anterior del espacio que tenemos acá, que conocemos como fosa infratemporal. Y por supuesto, del espacio que está acá en el fondo de la fosa infratemporal, que es la fosa pterygo-palatina. Bien, entonces el borde posterior corresponde a la tuberosidad del maxilar. Entonces, acá, borde posterior, que toma cierto grosor, al desarticular acá le tenemos, toma cierto grosor, por eso es tuberosidad. Y obviamente es tuberosidad del maxilar porque corresponde al hueso maxilar. Bien,
Entonces, al articularse con los huesos que están a su alrededor, en esta zona, el palatino y el esfenoides, específicamente la apófisis pterigoides, bien se va a formar acá un espacio que es el espacio pterigopalatino o fosa pterigopalatina. Por su, y esto se encuentra en el fondo de la fosa infratemporal. ¿Sí? Fosa infratemporal sería esta zona y en el fondo estaría entonces la fosa pterigopalatina. ¿Ok? Súper bien. Acá hay una particularidad. En la parte medial de la fosa de la tuberosidad del maxilar tenemos nosotros un surco, que es la parte donde se va a corresponder con este hueso que es el palatino, que también presenta un surco. Y este surco, o al entrar en contacto ambos surcos, se va a formar un conducto, ¿ok? Que es el conducto palatino mayor. Entonces, la tuberosidad del maxilar en parte está separada del palatino por este surco, el surco palatino mayor. Entonces, este surco o el conducto que se va a formar, ¿de dónde a dónde va? Va desde la fosa pterigopalatina a la parte posterior y lateral de la bóveda palatina, en esta zona. ¿Está bien? Ok. Ahora, ¿qué pasa por aquí? Por aquí pasa la arteria, nervio y vena palatina mayores. Y ahí está la arteria palatina mayor, que si aislamos nuevamente, vamos a tener así, y al desarticular, acá está la arteria. La arteria que va a descender justamente entre el palatino y el maxilar. Por eso es que ahí tenemos un surco y va a quedar un conducto al articularse. Entonces, al juntar, al articular todo esto, la arteria palatina mayor se va a dirigir desde la fosa pterigopalatina a la bóveda palatina. ¿Ok? Bien, y ese es el borde posterior. ¿Estamos? Ahora el borde anterior es esto, la línea celeste que marcamos. Este borde anterior que comienza acá por debajo de este accidente que ya vimos que es la espina nasal anterior. Bien, asciende este borde anterior, luego se va a escotar o se va a ensanchar, se va a escotar para formar parte de lo que es la abertura anterior de fosas nasales o abertura piriforme que ya habíamos visto. Bien, y ese es el borde anterior. No sé si tienen alguna pregunta. Ok. Y para terminar, vamos a hablar de los ángulos. Tenemos cuatro ángulos. Ángulo antero superior, que se forma por la unión de los bordes superior y anterior. Antero inferior, posterior inferior y postero superior. Bien. El único que tiene relevancia es este, que es el ángulo antero superior, desde donde se extiende el hueso hacia arriba en forma de una apófisis, que es la apófisis frontal del maxilar. Esta sería la apófisis frontal del maxilar. Esta apófisis, chicos, presenta una cara lateral, que es la que yo pinté, una cara medial, que es la que va a mirar hacia fosas nasales, un borde anterior, que se articula acá con los huesos nasales, y el borde posterior. Vamos a ver, que es la parte desde donde se desprende del hueso, y el vértice que se articula con el borde nasal del frontal. Bien, la cara lateral presenta dos superficies separadas por una cresta. Esta que yo pinté es la primera superficie, la superficie anterior. La superficie posterior sería, voy a pintar acá de otro color, voy a pintar de celeste. Esta sería la superficie posterior. Entonces, una superficie anterior naranja, una superficie posterior celeste. Ambas separadas por una cresta, que voy a hacer de negro. Esta es la cresta. A ver si puedo hacer más finito. Con este. Esa sería la cresta.
y esa sería la cresta, ¿sí? Entonces, tenemos una cresta que es la cresta lagrimal anterior, cresta lagrimal anterior. ¿Por qué se llama cresta lagrimal anterior? Cresta porque tiene la forma de una cresta, es una saliente prolongada, alargada, por eso cresta. Lagrimal porque forma parte del surco lagrimal acá, que es esto. Y anterior porque existe una cresta que es lagrimal posterior, que es esta, que forma parte del hueso lagrimal. Entonces tenemos una cresta lagrimal anterior que forma parte o se encuentra en la apófisis ascendente del maxilar y una cresta lagrimal posterior que se encuentra en el hueso lagrimal en sí. Bien, por delante, por detrás de la cresta lagrimal anterior, la apófisis ascendente del maxilar, que es lo celeste en esta zona, forma parte del surco lagrimal, donde se va a alojar el saco lagrimal. Y acá está el saco lagrimal. Bien, entonces en esta porción, en esta parte, ya no veo lo celestito que había pintado, que es la parte posterior, o que se encuentra posteriormente a la cresta lagrimal anterior. Pero si yo hago esto, allá le veo a lo celestito que había pintado, que es parte de la apófisis frontal del maxilar. Bien, entonces esa parte de la apófisis, de esta apófisis, forma parte del surco lagrimal donde se aloja el saco lagrimal. Bien, está limitado entonces hacia adelante por la cresta lagrimal anterior, que es la línea negra, y por delante tenemos esta superficie, que es donde se inserta uno de los músculos de la mímica, que es el elevador del labio superior y del ala de la nariz. Este es el elevador superior, el elevador del labio superior y del ala de la nariz, que se inserta entonces en esta superficie. Este músculo forma parte del grupo de músculos de la mímica. ¿Ok? Entonces esta es la superficie anterior. Entonces de adelante para atrás, ¿qué tenemos? Tenemos la superficie donde se inserta el músculo, este músculo de la mímica, el elevador del labio superior y del ala de la nariz. Por detrás tenemos la cresta lagrimal anterior y por detrás tenemos la porción de esta apófisis que forma parte del surco lagrimal donde se aloja el saco lagrimal. Bien. Y la cara medial de esta apófisis ya estudiamos cuando vimos la porción suprapalatina de la cara medial del maxilar, donde tenemos en la base esta cresta, que es la cresta de la concha, que es donde se articula el cornete nasal inferior, y superiormente tenemos la cresta etmoidal, donde se articula el cornete nasal medio, que corresponde o que forma parte del etmoides. Bien, eso ya vimos anteriormente, pueden volver a ver. Y así, entonces tenemos dos bordes, uno que es anterior, este borde que es el anterior, que se articula con el hueso nasal correspondiente, y este borde que es el posterior, que se articula con el hueso lagrimal correspondiente. Bien, tenemos una base que es mediante la cual se desprende este accidente del hueso en sí, y el vértice que se articula acá con el borde nasal, del frontal, ¿ok? Que sería la parte lateral del borde nasal del frontal. Súper. Y esa es la apófisis frontal del maxilar. Bien, y así el hueso maxilar presenta dos caras, una cara lateral o vista lateral con los accidentes correspondientes, una cara medial con todos sus accidentes, ¿verdad? Incluyendo la apófisis palatina que describimos súper bien, los bordes que son cuatro, el borde superior, el borde anterior, el borde inferior y el borde posterior. Y el ángulo antero superior, que es el único ángulo relevante donde encontramos a la apófisis ascendente del maxilar o apófisis frontal del maxilar. Bien, ahora vamos a hacer, ahora vamos a hacer algo. Vamos a ver la otra aplicación, la de Anatomy Learning. Siempre traten de hacer esto, siempre que terminen de estudiar, para hacer como una retroalimentación o una evaluación de lo que estudiaron, ¿sí?
Bien, esta es la aplicación de Anatomy Learning. Esta parte que sirve, como ya mencioné, para hacer una evaluación de nuestro estudio, de lo que estudiamos, donde nos pide señalar, por ejemplo, acá el borde infraorbitario. Entonces voy a señalar el borde infraorbitario, que sería esta zona. Borde infraorbitario que corresponde a la apófisis cigomática. Bien, y este sería. Pues acá nos pone que hicimos bien. Check. Surco infraorbitario. Este sería el surco infraorbitario que se encuentra en la cara superior de la apófisis cigomática. Bien, y así sucesivamente nos vamos marcando todo lo que nos pide acá. Escotadura nasal, para ir repasando entonces todo lo que ya estudiamos. Entonces, si esto no podemos hacer, quiere decir que tenemos que volver a leer, volver a repasar, volver a ver el video desde el comienzo para estar seguro cuando estemos en el examen y poder responder todas las preguntas. ¿Ok? ¿Alguna duda? ¿Consulta?